La primera vez que Adrián pronunció mi nombre, estaba de pie frente a la puerta de mi habitación en el tercer piso del Hotel Alhambra, una bandeja de plata equilibrada en una mano con la cena que había pedido al servicio de habitaciones, y en sus labios, jóvenes, definidos, curvados en una sonrisa profesional pero cálida, mi nombre sonó diferente, como si lo hubiera saboreado antes de dejarlo escapar. Señora Valeria Ruiz, habitación 312. Su cena, anunció con una voz que tenía la textura del terciopelo, grave para alguien que no debía tener más de 23 años. Y cuando nuestras miradas se encontraron, las suyas de un castaño profundo con motas doradas bajo la luz tenue del pasillo, algo en el aire cambió, como si el hotel entero contuviera el aliento. Yo tenía 49 años. Llevaba 3 días alojada en ese pequeño hotel boutique de Sevilla mientras asistía a una conferencia de arquitectura, y hasta ese momento, la soledad de los viajes de trabajo había sido mi única compañera. Pero cuando él entró a dejar la bandeja en la mesa junto a la ventana, el aroma de su colonia, algo amaderado con notas cítricas, se mezcló con el olor a jazmín que subía desde el patio andaluz, y supe que ese viaje sería diferente. Adrián vestía el uniforme impecable del hotel, camisa blanca de algodón que se ajustaba a un torso esbelto pero atlético, chaleco negro que marcaba una cintura estrecha, pantalones oscuros que caían con precisión sobre zapatos lustrados. Su cabello era negro azabache, peinado hacia atrás con un producto que lo mantenía en su lugar pero dejaba algunos mechones rebeldes cayendo sobre la frente cuando se inclinaba. Mientras disponía los cubiertos con movimientos precisos, hablaba con una naturalidad que desmentía la formalidad de su papel. Es la tortilla de bacalao que recomendé esta mañana en el desayuno. Espero que esté a su gusto. El chef la prepara especialmente para huéspedes que aprecian lo auténtico. Se giró, y en ese giro captó mi mirada aún fija en él. No apartó la vista de inmediato. Sostuvo el contacto visual 1 segundo, 2, 3, suficiente para que el calor subiera por mi cuello. Gracias, Adrián, dije, leyendo su placa identificadora, y él sonrió más ampliamente. Para servirla, Valeria. Si necesita algo más, cualquier cosa, estoy en recepción hasta las 11. La forma en que dijo cualquier cosa llevaba un peso sutil, una apertura que resonó en mi pecho mucho después de que la puerta se cerrara. Esa noche, mientras comía frente a la ventana, con vistas al patio iluminado por farolillos que proyectaban sombras danzantes en las paredes encaladas, no podía dejar de pensar en él. No era solo su atractivo físico, aunque eso era innegable, sino algo en su presencia, la confianza tranquila de quien sabe su valor, mezclada con una calidez genuina que trascendía el servicio profesional. Me sorprendí imaginando cómo sería conversar con él fuera del contexto del hotel. ¿Qué historia se escondía detrás de esa sonrisa educada? A mis 49 años, divorciada hacía 6 de un matrimonio que se disolvió en rutina, con 2 hijos adultos viviendo sus propias vidas en Madrid, me había acostumbrado a la soledad elegida, al refugio del trabajo como arquitecta especializada en restauración de edificios históricos. Pero la chispa que sentí en ese breve encuentro encendió algo que creía apagado, el deseo de ser vista. No como profesional o madre, sino como mujer. La mañana siguiente bajé al comedor para el desayuno. El sol sevillano derramándose por los ventanales con una intensidad dorada que hacía brillar las baldosas de cerámica pintada a mano. El espacio era íntimo, con apenas 10 mesas dispuestas alrededor de una fuente central, donde el agua murmuraba su canción constante. Adrián estaba sirviendo café en una mesa cercana, moviéndose con una gracia fluida que hablaba de años de práctica.
y cuando me vio entrar, su rostro se iluminó con un reconocimiento genuino. Buenos días, Valeria. Su mesa habitual junto a la ventana está lista. ¿Mi mesa habitual? Solo llevaba 3 días allí, pero él había notado dónde prefería sentarme. Ese detalle, pequeño pero significativo, hizo que mi corazón se acelerara. Se acercó con una cafetera humeante, el aroma intenso del café recién hecho flotando entre nosotros. ¿Cortado, como ayer?, preguntó, y asentí, sorprendida y halagada de que recordara. Mientras servía, nuestros dedos se rozaron brevemente en el asa de la taza, un contacto fugaz que envió una corriente eléctrica por mi piel. «Disculpe», murmuró, pero sus ojos me decían que el roce no había sido del todo accidental. Nos quedamos así un momento, de pie junto a la mesa, el ruido de fondo del comedor, conversaciones bajas, el tintineo de cubiertos, desvaneciéndose hasta que solo existíamos nosotros dos en una burbuja de tensión expectante. «¿Cómo va la conferencia?», preguntó finalmente, rompiendo el hechizo, y me obligué a respirar normalmente antes de contestar. Hablamos durante esos minutos robados entre sus obligaciones. Le conté sobre mi ponencia programada para esa tarde, sobre la restauración de palacios nazaríes, y él escuchó con un interés que parecía ir más allá de la cortesía profesional. «Debe ser fascinante devolver la vida a edificios que vieron siglos pasar», comentó, apoyándose levemente en la mesa, acortando la distancia entre nosotros. «Este hotel es un ejemplo perfecto. Era un palacio del siglo XVIII antes de ser restaurado. A veces, cuando camino por los pasillos de noche, siento que las paredes tienen memoria». Sus palabras revelaron una sensibilidad poética que contrastaba con su juventud, y sentí una conexión más profunda formándose. «Estudio Historia del Arte en la Universidad de Sevilla», compartió cuando pregunté, «pero trabajo aquí para pagarla. Mi familia tiene un pequeño negocio de cerámica en Triana, pero quiero construir algo propio». Había ambición en su voz, pero también humildad, y en ese balance encontré algo irresistiblemente atractivo. El resto del día transcurrió en una bruma de conferencias y presentaciones, pero mi mente regresaba constantemente a esos minutos del desayuno, la forma en que sus ojos se arrugaban levemente cuando sonreía, cómo gesticulaba al hablar de arte con una pasión contenida, el timbre grave de su voz cuando bajaba el tono para compartir algo personal. Durante la pausa del almuerzo, mientras mis colegas charlaban sobre restauración y presupuestos, saqué el móvil y me sorprendí buscando la página web del hotel, navegando hasta la sección de personal, pero su foto no aparecía allí. Era ridículo, me dije, esta atracción por un joven que podría ser mi hijo, pero el corazón tiene sus razones que la razón ignora. Esa noche, después de mi ponencia, que fue bien recibida, con aplausos sinceros y preguntas interesantes, volví al hotel agotada, pero satisfecha. El vestíbulo estaba en penumbra, iluminado apenas por lámparas de bronce que proyectaban sombras cálidas en las paredes de estuco. Adrián estaba en recepción, inclinado sobre un libro grueso, y cuando las puertas giratorias susurraron mi llegada, alzó la vista. «Valeria, bienvenida de vuelta. ¿Qué tal la ponencia?». Me acerqué al mostrador, dejando el maletín en el suelo, y en la intimidad del vestíbulo vacío, la distancia profesional pareció disolverse. «Agotadora pero gratificante», admití, y él sonrió con esa calidez que ya empezaba a anhelar. «Merece celebrarlo. El bar del patio aún está abierto y tenemos un jerez excepcional. Invita a la casa por su éxito». Su oferta llevaba una invitación velada, y tras un instante de duda, acepté. Nos sentamos en el patio bajo el cielo estrellado del Sevilla, el aire nocturno perfumado con jazmín y azahar,
las luces de los farolillos bailando en las hojas de los naranjos. Adrián me sirvió un jerez amontillado en una copa pequeña, el líquido ámbar reflejando la luz, y se sentó frente a mí en una de las sillas de hierro forjado, cruzando las piernas con una elegancia casual. Fuera del uniforme formal, se había quitado el chaleco y arremangado la camisa, revelando antebrazos bronceados. Parecía más joven, pero también más accesible. El profesionalismo dando paso a algo más auténtico. No suelo sentarme con huéspedes, confesó. Pero usted, hay algo en usted que invita a la conversación. Una quietud intensa, si eso tiene sentido. Bebimos y hablamos durante horas, el tiempo estirándose como taffy en manos expertas. Me contó de su infancia en Triana, creciendo entre hornos de cerámica y el olor a arcilla mojada. De cómo su padre quería que continuara el negocio, pero él soñaba con museos y galerías. Yo compartí mi historia. El matrimonio que se disolvió no en gritos, sino en silencios. Los hijos que la hacían sentir orgullosa, pero también consciente del paso del tiempo. La pasión por edificios que me mantenía viajando, pero también sola. La soledad no es tan mala, dije, sorbiendo el jerez, su calor extendiéndose por mi pecho. Te enseña a disfrutar tu propia compañía. Adrián me miró por encima de su copa, sus ojos oscuros intensos bajo las cejas arqueadas. Pero a veces la soledad es solo espera, respondió suavemente, hasta que alguien te recuerda que estar acompañado puede ser mejor. El aire entre nosotros se espesó con esas palabras, cargado de un subtexto que ninguno verbalizó, pero ambos sentimos. Mi rodilla rozó la suya bajo la mesa, un accidente que no corregimos, y el contacto, tan simple, tan inocente, envió ondas de calor por mi cuerpo. Adrián, empecé, pero él levantó una mano, deteniéndome con una sonrisa. No diga nada que pueda arrepentirse mañana. Solo disfrutemos esto, ¿sí? Este momento, esta noche. Tenía razón, por supuesto, y nos quedamos allí hasta que el gerente nocturno tosió discretamente desde la puerta, recordándonos que era pasada la medianoche. Nos despedimos en el ascensor, nuestros reflejos distorsionados en el espejo dorado de las puertas, y cuando llegué a mi habitación, mis manos temblaban al abrir la puerta. Esa noche, acostada entre sábanas de algodón egipcio que olían a lavanda, no podía dormir. El móvil vibró en la mesita, iluminando la oscuridad, y vi un mensaje de un número desconocido. Hola, Valeria, soy Adrián. Perdón por escribir tan tarde, pero no quería que esta noche terminara sin decirte que fue especial. Gracias por compartir tu historia conmigo. Buenas noches. Mi corazón dio un vuelco al leer su nombre, la formalidad del usted desaparecida, reemplazada por un tú íntimo que acortaba distancias. Respondí con dedos temblorosos. No te disculpes, también fue especial para mí. Buenas noches, Adrián. Su respuesta llegó minutos después. ¿Mañana en el desayuno, cortado como siempre? Sonreí en la oscuridad, escribiendo, como siempre, y gracias por recordar mi nombre. Y algo más. Los días siguientes tejieron una rutina cargada de anticipación. Desayunos donde nuestras conversaciones se alargaban más de lo profesional. Mensajes nocturnos que exploraban territorios personales, sin cruzar líneas definitivas. Encuentros robados en el patio cuando él tenía descansos. Adrián me enseñó rincones secretos del hotel. La azotea desde donde se veía la Giralda iluminada, el sótano con azulejos originales del siglo XVIII, el jardín trasero donde crecían limoneros cargados de frutos amarillos. En cada lugar, nuestros cuerpos se acercaban más, los roces se volvían más frecuentes y la tensión sexual crecía como una marea contenida. Una tarde, cuando la conferencia terminó temprano,
Volví al hotel para encontrar a Adrián limpiando mesas en el comedor vacío. «Terminó mi turno», dijo al verme, «pero si quieres, puedo mostrarte algo especial». Acepté sin dudarlo, y me llevó por calles estrechas del barrio de Santa Cruz, hablando de cada edificio con el conocimiento de un guía nato. Terminamos en una pequeña plaza donde un músico tocaba guitarra flamenca, el sonido rasposo y apasionado llenando el espacio, y cuando me tomó la mano para sentarnos en un banco de piedra, no la solté. Nuestros dedos se entrelazaron naturalmente, su pulgar trazando círculos en mi palma, y nos quedamos así mientras la música nos envolvía, conscientes de que estábamos cruzando fronteras invisibles. «Valeria», murmuró finalmente, girándose para mirarme, sus ojos buscando los míos en la luz dorada del atardecer sevillano. «Sé que esto es complicado. La diferencia de edad, tu estancia temporal aquí. Pero no puedo ignorar lo que siento. Desde que llegaste, he esperado cada mañana por verte en el desayuno. He buscado excusas para estar cerca de tu habitación durante mi turno. Esto no es solo curiosidad o atracción superficial». Sus palabras me atravesaron, honestas y vulnerables, y alcé una mano para tocar su mejilla, sintiendo la barba incipiente bajo mis dedos. «Yo siento lo mismo», admití, mi voz apenas un susurro. «Pero tengo miedo, de lastimarme, de lastimarte, de que esto sea solo un momento robado que se desvanezca cuando me vaya». Adrián cubrió mi mano con la suya. Girando el rostro para besar mi palma en un gesto tan íntimo que sentí lágrimas picar mis ojos. «Entonces hagamos que valga la pena», dijo con una intensidad que hizo que mi respiración se atascara. «Aunque sea solo ahora, aunque sea solo mientras estés aquí. Quiero conocerte más allá de los desayunos y las conversaciones educadas. Quiero...» Se detuvo, buscando palabras, y lo completé. «¿Quieres saber si esto es real?», asintió, y entonces lo besé, cerrando la distancia entre nosotros en la plaza pública, el guitarrista cambiando a una melodía más lenta, como si supiera que éramos su audiencia principal. El beso fue suave al principio, exploratorio, nuestros labios aprendiendo el sabor del otro, él a menta y juventud, yo a jerez y experiencia. Pero se profundizó rápidamente, años de soledad por mi parte y deseo contenido por la suya fusionándose en ese momento. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome más cerca, y las mías se enredaron en su cabello, sintiendo la textura sedosa contra mis dedos. Nos separamos jadeando, frentes juntas, y en sus ojos vi reflejado mi propio anhelo, el deseo no solo de conexión física sino de intimidad emocional, de ser vistos completamente por alguien. Regresamos al hotel caminando despacio, nuestras manos entrelazadas, conscientes de las miradas curiosas de algunos transeúntes ante nuestra diferencia de edad evidente. Pero Adrián no soltó mi mano, si acaso, la apretó más fuerte, como declarando al mundo que esto, fuera lo que fuera, era suyo. En el vestíbulo nos detuvimos frente al ascensor, la realidad de lo que estaba a punto de suceder haciéndonos pausar. «¿Quieres subir?», pregunté, mi voz temblorosa, y él asintió sin palabras. El trayecto al tercer piso fue una eternidad silenciosa, el aire denso con anticipación, y cuando abrí la puerta de mi habitación, entramos juntos cruzando un umbral no solo físico, sino emocional. La habitación estaba bañada en la luz anaranjada del atardecer, que se filtraba por las cortinas de gasa, proyectando sombras suaves en las paredes encaladas. Adrián cerró la puerta con un clic suave, y nos quedamos de pie en el centro, mirándonos como si nos viéramos por primera vez. «Eres hermosa», susurró, acercándose, sus manos encontrando mi rostro con una delicadeza reverente.
no de la forma obvia que la juventud considera belleza, sino algo más profundo, en cómo tus ojos guardan historias, en las líneas alrededor de tu boca que hablan de risas y lágrimas, en la confianza con la que te mueves. Nadie me había hablado así en años, viendo más allá de la superficie, y sentí una emoción abrumadora subir por mi garganta. Lo besé de nuevo, mis manos desabrochando los botones de su camisa con dedos que temblaban ligeramente, revelando su pecho liso y bronceado, con músculos definidos por el trabajo físico que el hotel demandaba. Él exploró mi cuerpo con manos expertas pero respetuosas, preguntando con cada toque, ¿esto está bien? Y yo respondía con besos, con susurros de aliento, guiando sus manos a lugares que anhelaban ser tocados. Nos movimos hacia la cama, despojándonos de capas de ropa y de inhibiciones, hasta quedar piel contra piel. El contraste de su juventud con mi madurez, no siendo un abismo, sino un puente de fascinación mutua. Lo que siguió fue un fade suave a la intimidad, cuerpos entrelazándose con una urgencia contenida, respiraciones mezclándose, palabras murmuradas que eran tanto confesiones como adoraciones. Adrián me hizo sentir adorada, cada beso y caricia, hablando de un deseo que trascendía lo meramente físico, y yo me entregué completamente, sin los miedos y las inseguridades que la edad a veces trae, porque en sus ojos solo vi admiración genuina. El tiempo se disolvió en sensaciones. El calor de su piel, el ritmo compartido de nuestros movimientos, los pequeños sonidos de placer que escapaban de nuestras gargantas. Y cuando finalmente alcanzamos ese punto culminante juntos, fue con una conexión que sentí hasta en el alma. Después, acostados entre sábanas revueltas mientras el cielo fuera se teñía de púrpura y la llamada del muecín resonaba distante desde una mezquita cercana, Adrián trazaba patrones perezosos en mi hombro desnudo. «No quiero que esto sea solo esta noche», confesó, su voz ronca. «Sé que te vas en 2 días, que vives en Madrid y yo aquí, pero ¿podemos intentar algo, aunque sea difícil?» Giré para mirarlo, viendo la vulnerabilidad en sus ojos jóvenes, y mi corazón se expandió con una ternura abrumadora. «No sé cómo funcionaría», admití honestamente, «pero tampoco quiero que termine aquí. Encontremos la forma». La última noche en Sevilla fue agridulce. Cenamos juntos en el patio. Adrián había pedido permiso para terminar su turno temprano, y nos sentamos bajo las estrellas compartiendo tapas y vino, cada momento precioso porque era limitado. Hablamos del futuro con una mezcla de esperanza y realismo. Videollamadas nocturnas, visitas cuando pudiéramos, la posibilidad de que yo tomara más proyectos en Andalucía. «Madrid no está tan lejos», dije acariciando su mano sobre la mesa. 3 horas en tren. Podemos hacer que funcione si ambos lo queremos. Y lo queríamos. Eso era claro en cómo nos aferrábamos al tiempo juntos, negándonos a que el amanecer llegara. Esa noche hicimos el amor de nuevo, más lentamente, memorizando cada detalle. El lunar en su hombro izquierdo, la forma en que sus dedos se curvaban alrededor de mi cadera, el sonido bajo que hacía al besar mi cuello. Era como si intentáramos imprimir el momento en nuestras pieles para llevarlo con nosotros. Y cuando finalmente nos quedamos dormidos, entrelazados y exhaustos, soñé con patios andaluces y desayunos compartidos, con un futuro que quizás era improbable, pero no imposible. La mañana de mi partida amaneció brillante y cruel. Adrián me ayudó a bajar las maletas, profesional de nuevo ante otros huéspedes, pero con miradas que me decían todo lo que no podía expresar en público. En la puerta del hotel, donde un taxi esperaba para llevarme a la estación, nos despedimos con un abrazo prolongado. «Recuerda mi nombre»,
susurré en su oído, repitiendo sus palabras de esa primera noche. Y algo más. Él rió suavemente, con los ojos brillantes. ¿Cómo podría olvidar, Valeria? Grabaste algo en mí que va más allá de nombres. Meses después, cumplimos nuestra promesa. Videollamadas nocturnas donde compartíamos días. Visitas mensuales que alternábamos entre Madrid y Sevilla. Mensajes constantes que mantenían viva la conexión. No fue fácil. Las distancias nunca lo son. Pero cada reencuentro en el Hotel Alhambra, donde Adrián seguía trabajando mientras terminaba su carrera, se sentía como volver a casa. Él me enseñó a ver la belleza en lo inesperado, a no temer la diferencia de edad, sino celebrarla como dos vidas en etapas distintas que se encontraban en un punto perfecto de comprensión mutua. Una noche de primavera, un año después de nuestro primer encuentro, regresé al hotel no por trabajo sino solo por él. Adrián me recibió en recepción con esa sonrisa que ahora era solo mía. Y cuando subimos a la habitación 312, la misma donde todo comenzó, encontré las paredes decoradas con fotografías de nosotros. En la plaza donde nos besamos por primera vez, en la azotea mirando la Giralda, en su pueblo natal entre cerámicas de colores. «Bienvenida a casa», susurró, abrazándome por detrás mientras mirábamos por la ventana hacia el patio iluminado. Porque a veces, las historias más hermosas no empiezan con planes perfectos ni terminan con certezas absolutas. A veces empiezan con un camarero que recuerda tu nombre y florecen en algo que trasciende el tiempo y el espacio, arraigándose en el corazón como las enredaderas de jazmín que trepan paredes antiguas. Paciente, persistente, perfumando todo a su paso con la promesa dulce de que el amor no conoce edad cuando dos almas deciden mirarse de verdad.